Señores, muy buenos días, muy buenos días. Pónganse cómodos porque ya está en el aire el programa estelar de la mañana de la televisión dominicana, Mercado y Sociedad, un programa para la sociedad dominicana y el mundo, para todos aquellos que nos ven a través de la internet en vivo, en tiempo real. Mercado y Sociedad, señores, es un programa donde lo actualiza a usted de los precios de los mercados, cómo andan los precios de la canasta familiar, en materia de finanzas y economía, salud, educación, política. Estamos en política, Minaya. Buenos días, don Minaya. Buenos días, José. Buenos días, Leandro. Tenemos un distinguido invitado hoy aquí en la mañana en Mercado y Sociedad. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por darme el privilegio de compartir en este programa Mercado y Sociedad. Y estamos en una época interesante porque el mercado electoral es de mucha importancia y tiene vínculos estrechos con lo que ustedes hacen, porque ustedes son Mercado y Sociedad. Entonces, esa es la sociedad que está ahí. Este es un programa que pasa los 4 años en política. Bueno. Así es, señores. No, aquí actualizamos a nuestros amigos televidentes que son la materia prima de todo lo que tiene que ver con los temas noticiosos que fueron y que son noticias durante la semana. Hoy no tenemos al compañero Willy Castillo. Se quedó tranquilito en casa. Esperamos nada que se recupere lo más pronto posible. Saludos, hermano. Ese virus de esa gripe a que le da lo de barata. Yo pasé por ese momentito y no es fácil. Un dolor terrible en el cuerpo, mucha fiebre, mucha tos y sobre todo hay que estar tranquilo en la casa y mucho líquido para que ese virus pueda salir del cuerpo. Leandro, cuéntame, Trabucazo 2020. Bueno, en esta época en el mes de febrero, que es el mes de la patria, como lo llaman algunos, de trascendencia importante para el país, y después de la llamada crisis electoral que se dio el pasado 16, el día de las elecciones municipales, el país se vio envuelto en un conjunto de movimientos, reclamos y acusaciones que permitieron que se exacerbaran los ánimos, y no solo los ánimos, sino también las inquietudes, las necesidades, y aparecieran cosas nuevas en el escenario del país. Y eso ha venido de tal forma evolucionando que uno ve cada día que hay elementos nuevos. Y la crisis y las dificultades se van en aumento. Y ha provocado que el país se vea en la necesidad de pedir la posibilidad de un gran acuerdo, mientras lo que existe realmente en el país es una gran crisis de confianza. Es así. Pero yo he estado viendo que con relación a esa propuesta de hacer un acuerdo de los partidos políticos, gobierno y el empresariado, siento como que el gobierno está muy tímido en esa parte, como que no ha cogido el sartén por el mango, como se dice, y ponerse a la defensiva y llamar a hacer ese acuerdo. Bueno, incluso, me excusa que te interrumpa, eso es un tema que la gente estaba esperando que el presidente en su discurso de rendición de cuentas lo iba a abordar también. Bueno, lo abordó en su discurso, pero de manera muy somera. Simplemente lo dijo para salir de Puedo eso. decirlo. Y se centró en lo que era su propuesta. Pero bueno, mira, me voy al Trabucazo primero, que es lo más reciente. Yo terminaba diciendo que aquí en el país hay una crisis de confianza. Porque los actores políticos se descalifican uno con otro, sí. La sociedad ha decidido involucrarse en otros escenarios que no es exactamente el de los escenarios de los partidos políticos. Y ahí se dio el famoso Trabucazo 2020, que permitió que miles de jóvenes en el país se concentraran en la Plaza de la Bandera por el día número 9. Es decir, desde que pasó el proceso electoral, los jóvenes comenzaron a protestar, pidiendo, reclamando ante la Junta Central Electoral. Pero mire, el país, la gente no cree en la Junta, no cree en la justicia dominicana, no cree en el procurador de la República. ¿Tú sabes qué significa eso? Yo pensaba que el presidente iba a aprovechar esta coyuntura y lo iba a sustituir. Aún peor, no cree en el gobierno. Y yo me pregunto entonces, ¿dónde están los interlocutores válidos para que el país pueda llegar a un entendimiento?
Tú sabes qué es más grave de lo que uno puede imaginarse, ¿oíste? Ahí se centra exactamente. Sí. Estamos ante un problema extremadamente grave en el país y la clase política no ha entendido de manera correcta cuál es la dimensión de ese proceso. Porque eso podría desencadenar en otro ¿Tú cosas crees que peores. a propósito que ellos no quieren entender? Bueno, yo creo que lo que pasa es que la sociedad cambió y los actores políticos no han entendido que estamos ante otra sociedad. Porque esos jóvenes están mandando un mensaje Bastante contundente. claro. Es decir, hay un empoderamiento de los jóvenes, de la clase media, y si buscas su reclamo, te das cuenta que estamos ante otros escenarios. Es decir, están pidiendo institucionalidad, están pidiendo transparencia, están criticando la corrupción y la impunidad. Y sobre todo están solicitando una justicia independiente. Claro, es decir, eso es un lenguaje ajeno a los actores políticos tradicionales del país. Es decir, están pidiendo una democracia verdadera, porque la que tenemos ya no funciona para la visión de esos jóvenes, de esa clase media del país. Ahora, para los actores políticos tradicionales sigue siendo algo extraño y no se dan cuenta que están frente a un problema grave en el país. Es decir, en otras palabras, está diciendo que aquí ya se inició una nueva forma de protestar. Una nueva forma que da como resultado lo que se llama, aquí hay una crisis de representación, porque hay una crisis de credibilidad en los actores. ¿Sí? La credibilidad está rota. ¿Sí? Nadie cree en los actores fundamentales que están para resolver un problema. Pues, yo te pregunto, ¿por qué el país tuvo que acudir y quitarse su prerrogativa, ¿verdad que sí? Y apelar a la OEA para resolver un problema interno, es decir, porque las instituciones llamadas para hacerlo... Que eso es grave también. Pero extremadamente es grave. El primero que no confía en la justicia es el presidente, porque Bueno. el presidente desautorizó. Sí, pero oye lo que dice Leandro. Sí, yo sé. Eso es grave, don, cuando tú como país tienes que acudir a un organismo internacional para que te resuelva un problema interno tuyo. Porque tu credibilidad está quebrada. Claro. Entonces eso es grave. Eso no es un problema sencillo para ningún país del mundo, cuando la institucionalidad no puede resolver su propio problema. Entonces, es decir, mira esas expresiones de la gente y no están pidiendo aumento de salario, ni que le aumenten el pan, ni que le den una cosa, ni la otra, no. Están pidiendo más democracia. Y esa es una corriente que se ha dado en el mundo en los últimos años y que ha llegado a República Dominicana. Y eso trasciende más allá de la coyuntura que vivimos hoy. Otro punto importante, Leandro, es por ejemplo que aquí por ejemplo, los sectores comunes de clase media hacia arriba, los sectores de clase alta, mira cómo se han sumado con los cacerolazos. O sea, que aquí ese es un elemento que aquí estaba ajeno en este país y mira cómo la gente lo ha tomado. Totalmente. O sea, que eso es otra señal de que ya el pueblo dominicano, señores, ya está aprendiendo de muchos países que utilizan esa forma de protestar. Perdón, José, Leandro, miren esa es la Plaza de la Bandera. Hubo un político que dijo que ahí habían 10.000 gente. ¿Qué le parece ese pronunciamiento de ese político? Ese es un político tradicional que no está entendiendo la dimensión de esa. Que no ha entendido el mensaje. No ha sabido tomar. Sí, pero eso es ridículo. Bueno, pero bueno, yo te hago una pregunta. Si tú buscas todas las declaraciones de los políticos en este proceso que ha pasado, dime cuál de la sociedad completa del país ha creído en su declaración. No, ninguno. Bueno, sin embargo, hay políticos todavía en esta coyuntura electoral prometiendo, es decir, ¿por quién cree en la promesa de un político? Una promesa de un político y nada es lo mismo. Entonces, tienen que entender los nuevos códigos que tiene la gente, cómo la gente se comunica hoy día, cómo expresa sus sentimientos y por los medios que lo hace. Es decir, ya no es necesario que tú tengas una célula que invite a la gente de manera personal, es decir, ya no podemos autoconvocar, es decir, la gente ya rompió el cerco y la posibilidad que nos da hoy la tecnología de la comunicación y las llamadas redes sociales, que han sido un fenómeno mundial, ya la República Dominicana está empoderada con eso. Y aquí está dando resultados, porque aquí antes para tú convocar a cualquier movimiento había que hacer una rueda de prensa, ya no, ya todo por las redes. Y gastar millones de pesos para convocar una marcha, un meeting cualquiera le costaba a uno de los partidos políticos millones y millones de pesos para convocar a la gente. Sí. Sin embargo, aquí se han convocado miles de gente durante todos los días frente a la Junta y el domingo
pasado, el 27 de febrero, el día de nuestra independencia, en grandes cantidades de personas, ya ustedes están viendo ahí. Sin embargo, ahí nadie tuvo que sacar de su bolsillo para conquistar a la gente, para que la gente fuera así. Hay un empoderamiento particular y eso hay que entenderlo, porque la sociedad cambió. Y no solamente particular, sino señores, eso es un mensaje para los próximos gobiernos. O sea, que están llamando a hacerlo bien. Mira, yo te decía ahorita que eso no solamente termina ahí. Mira ahí, Leandro, ¿tú crees que eso hay 10.000 gente ahí? Bueno, es una forma, ese político que dijo eso. De seguir engañándose como político. Sí. Que no vamos a decir el nombre aquí. Sí. No, de seguir engañándose. No tiene... Porque lo importante no es que ahí hubiese 1 millón o hubiese 900.000, sino es la expresión que se dio ahí. Y no solamente eso, que ahí se rompió lo que es la parte económica, y todo lo que fue ahí fue pagando su dinero y de forma voluntaria. Y tú sabes que hay que reconocerle a esos jóvenes, dejan esa plaza limpiecita, ni un potecito tienen bien organizado, barren eso, echan toda la basura en funda, o sea, es algo increíble, señores. Y un elemento muy importante que fue también, yo diría, no tiene su importancia, pero mira, vamos a felicitar a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. O sea, tuvieron un comportamiento a la altura de esa actividad ahí en la plaza. Incluso el 27, las mujeres y los jóvenes eran recibidos con flores, con banderas, e incluso hasta agua también. Leandro, esas serían flores con espinitas. Bueno, mira, eso... Yo vine por chismosear. Hay que entender... la actitud de los organismos del país, llámese de las Fuerzas Armadas o de la Policía, porque en esta crisis uno de los más afectados, y no empezó ahora. Leandro, discúlpame, vamos a hacer contacto con ONAMED para que nos informe sobre el tiempo. Adelante, ONAMED. Claro que sí, muy buenos días. Claro que sí, muy buenos días. En el día de hoy prevalecerán condiciones de pocas lluvias en las horas matutinas y vespertinas. Sin embargo, en la noche, la incidencia de un sistema frontal que se localiza en el Canal del Viento estará incrementando la humedad e inestabilidad, provocando nublados con aguaceros que podrían ser moderados localmente y ráfagas de viento en ocasiones hacia las regiones norte, nordeste, noroeste, cordillera central y la parte norte de la zona fronteriza. Para mañana domingo, desde la madrugada y primeras horas de la mañana, el sistema frontal comenzará a incidir de forma directa sobre el territorio dominicano, presentándose altos valores de humedad e inestabilidad asociados al sistema y por lo tanto se pronostican nublados con aguaceros que podrían ser moderados a fuertes localmente, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en ocasiones hacia las regiones norte, noroeste y nordeste. En las horas vespertinas y nocturnas, esta actividad de lluvia se irá trasladando sobre porciones de la cordillera central, la llanura costera de Miches y Sabana de la Mar y el litoral costero caribeño, incluyendo el Gran Santo Domingo. Las temperaturas estarán ligeramente cálidas durante el día en zonas urbanas, mientras que agradables a frescas durante la noche, madrugada y primeras horas de la mañana por la época del año y la incidencia del sistema frontal. Luego del paso de este sistema frontal, para la costa atlántica, veremos un oleaje anormal. Eso es todo en cuanto al tiempo. Desde la Oficina Nacional de Meteorología, Juan de la Rosa estuvo con ustedes. Muchas gracias, Juan de la Rosa, directamente desde la Oficina Nacional de Meteorología con el informe del tiempo. O sea que ustedes que van a viajar y que van a coger carretera, bueno, tenemos un tiempo favorable para eso. Leandro es que va los fines de semana a Barahona. Cuéntame, Barahona. Barahona está bien. Sí, sí. Pero no, este fin de semana no. Ahora me toca aquí. Tú sabes que, producto del coronavirus, los expertos están llamando a que no salgan en Semana Santa. No sé si eso está bien o está mal, porque no. Coge esos días para descansar un poco, pero mira, este virus está duro y curvero. Bueno, ojalá que no llegue aquí de manera... Pero yo leí algunas estadísticas ayer súper interesantes sobre los efectos del coronavirus, porque yo pienso que hay más pánico que lo real, porque hay muchísimas enfermedades que matan gente todos los días, a miles de personas. Y el coronavirus, al igual que otros virus que han venido,
afecta, pero más bien las enfermedades que ya tú tienes. ¿Sí? Las personas que se han fallecido tienen otras afecciones, no exactamente de manera directa por el coronavirus. Y a pesar de eso, su posibilidad de muerte son de un 2%, según las informaciones establecidas por los organismos de salud. Y todos esos videos que suben, que llaman mucho al pánico. Sí, hay toda una campaña de especulación de cara, obviamente, porque ahí hay una competencia de tipo económico, de tipo imperial en ese proceso que se da. Ayer el gobierno dominicano suspendió los vuelos de Italia a Milán, sí, o sea, por 30 días. Por un mes. Pero yo creo que eso se va a ir agravando cada día, porque en Italia comenzó muriendo poca gente y ya está cerca allá iban 17 muertos. Sí. Pero en el país yo creo que, mira, y en esto las redes están jugando un papel muy lamentable. Aquí la gente de cualquier cosa dice que en fulano. Mira, en San Francisco de Macorís ayer hubo pánico prácticamente en la ciudad, que directamente Salud Pública tuvo que intervenir porque murieron una pareja de esposos. Sí. Y después se determinó que no, que fue Ménico Cosenia. O sea, que es una situación muy difícil. Circula un video que yo quiero pensar que eso es mentira. En China, unos encapuchados matando gente en la calle. Yo quisiera pensar que eso es mentira. No lleve, eso es propaganda. Eso es mentira. No, eso es propaganda. Sí. Claro, yo le dije que hay un conjunto de propaganda en el mundo porque hay una lucha económica imperial que puede, o sea, conoce el empuje que viene teniendo China a nivel mundial en materia económica y su influencia en todos los litorales. Y eso quizás a mucha gente le convenga. Que China se vea afectada económicamente. Digo, ya está afectada. Claro, evidentemente. Sí, pero... Y la República Dominicana puede ser afectada muy directamente. Claro. Porque nosotros dependemos mucho del desarrollo turístico y de lo que tenemos, ¿verdad? Claro. Básicamente, y ya ustedes vieron que en el día de antes de ayer se tuvo que devolver un crucero que llegó con 11 ciudadanos. Por la costa de la Romana. Sí, no pudieron desembarcar en el país. Y si ya le prohíben a los italianos decir, el mercado italiano para el turismo nuestro es un mercado importantísimo. Claro. Sí, turistas italianos visitan con mucha frecuencia a República Dominicana. Es decir, eso se verá mermado y económicamente el país pagará la consecuencia de eso. Sí, pero estamos hablando de que ya tenemos casos, por ejemplo, en México y en Honduras ayer. Ya se detectó un caso, una persona positiva. Que yo estaba mirando las imágenes en Honduras, por ejemplo, en el hospital donde se detectó el caso. La persona, los médicos como que lo taparon y con una silla de ruedas, y los médicos corriendo con la persona tapada y la prensa detrás, porque es un pánico, señores, eso a nivel del mundo que está... ¿Ustedes vieron ese video? Eso es en China, parece un desierto la calle, Leandro. Sí. Japón está llamando a suspender la docencia a partir de hay lunes. Un temor colectivo en ese país. Qué pena, un país tan trabajador y tan productivo como dice Leandro. Claro. Esa gente son los que producen la mayoría de los productos. Y esa crisis va a repercutir en muchísimas cosas que vienen de China, que se fabrican en China y que se expanden en el mundo. Sí. Por ejemplo, yo veía una información el día antes de ayer, porque los grandes juguetes del mundo se producen en China, por ejemplo, y se expanden por el mundo. No, estos mismos equipos. Sí. Estos mismos los celulares, o sea, la mayoría de celulares se fabrican allá. Y no es verdad que eso se va a expandir en ninguno de esos tipos de productos, sí. Eso tiene otros fines. Vi un reportaje ayer desde el Aeropuerto Internacional de las Américas, donde el reportero entrevistó a una joven, creo que venía de los Estados Unidos, que ella decía que aquí no están preguntando nada. Nada de nada. Entonces eso es grave. Extremadamente, porque hay un protocolo, se supone, para eso. O sea, no, y más en los aeropuertos, y más de un país que ya, por ejemplo, ya hay casos detectados positivos en los Estados Unidos. O sea, ¿hay muertos en Estados Unidos? No, muertos no, porque acuérdate que es los Estados Unidos que estamos hablando. Y decía un amigo, yo dije, coño, pero tú tienes razón. Y me decía a mí, oye, hasta que no comience a afectar a los Estados Unidos, no se va a fabricar la vacuna. Deja que comience a afectar a los Estados Unidos para que tú veas que va a aparecer la vacuna en contra de ese virus. Yo creo que
Las autoridades están tomando las medidas del lugar aquí. O sea, hay muchas Señores, medidas discúlpame, preventivas. José, tenemos que irnos a la pausa. Vamos a la pausa tan rápido. Adelante, señor director. Señores, gracias por continuar con nosotros. Somos Mercado y Sociedad, el programa premium de la televisión dominicana en este horario de la mañana. Como yo digo, Minaya, los canales que quieran que lo vean a partir de que nosotros iniciamos este programa. Que conecten con nosotros. Que conecten y que se sumen. O sea, una Eso es recomendación. así. Señores, vámonos con los precios de los combustibles. Y los precios de los ¿Bajaron o subieron? No, mantendrán su precio normal. No, O sea, eso no que me alegra. Ahí, ¿no? todo el mundo pensaba que los combustibles iban por ejemplo, a tener una rebaja sustancial en esta semana, pero vivimos aquí en República Dominicana. Tenemos que para esta semana, del sábado 29 de febrero hasta el viernes 6 de marzo, siendo los nuevos precios, la gasolina premium seguirá vendiéndose a 223.10 por galón y de la regular a 206.50. Asimismo, el gasoil regular se venderá a 165 pesos con 30 centavos el galón y el mismo precio, y también el óptimo, que se venderá a 174 pesos con 80 centavos. También el gas licuado se quedará igual, a 94.20 centavos. El galón mantiene sus precios. O sea que esos son los precios de los combustibles para esta semana. What? Cuénteme, Leandro. El discurso del presidente Danilo Medina pareciera que vivimos en Suiza. Dime algo de ese discurso. Bueno, yo pienso en sentido general que el presidente... ¿Fue bueno o malo para ti? Las dos cosas. ¿Cómo? Explícame Sí, eso. Claro. Primero, desde el punto de vista de la formalidad del gobierno, que debe rendir cuentas de su año de ejercicio, sí, Ok, del ok. año anterior, es decir, el presidente de la República no cumplió con ese simple protocolo que le permite, que lo manda la Constitución, sino que hizo un recuento de lo que fueron sus 7 años y 6 meses de gobierno que has tenido. Entonces, eso le ha permitido al presidente de la República utilizar un discurso que podríamos llamar como un grito de guerra. Es decir, nadie puede pensar que un hombre como Danilo Medina, de su forma y de su carácter, se iba a rendir en este proceso. Es decir, él llamó a su fuerza a empoderarse de lo que ha sido su obra de gobierno de cara a lo que podría ser el próximo gobierno. Y si leemos entre líneas sus frases fuertes de su discurso, él termina su discurso diciendo, esto tiene que continuar. Y habló de verdadero cambio. Claro, es decir, él está empoderando a sus tropas. Es decir, no es tan fácil para la oposición, y yo pienso que debe ser un buen momento para leer correctamente lo que Danilo hizo en ese gobierno, en ese discurso. Porque si te fijas, yo que me senté de manera y lo vi Entero, ¿lo viste? todo. Pero muy cansón. No, eso fue más... 2 horas y 1 minuto. Fue menos que el pasado. Ah. Y yo también lo vi todo. Yo vi todos los discursos de todos los presidentes del tiempo de Balaguer. Ok. Pero yo, Entonces, escúchame, en el caso mío, yo comencé a ver el discurso y yo dije, no, pero déjame comenzar a ver una película, porque a lo mejor entiende que no le está hablando a los dominicanos. Sino que le está Déjame a Leandro que siga. Sí, pero yo, yo no me puedo dar ese lujo, ¿verdad? Sigue, me gusta hermano. analizar. No le hagas caso a José. Entonces, te decía que él se dedicó a arengar a sus Tropa. tropas. Sí, y lanzó su grito. Discurso político. Totalmente político, porque en esta coyuntura política no se iba a rendir. Él iba... su misión como gobernante es poder preservar el poder, obviamente, en una coyuntura extremadamente difícil para el partido de gobierno. Y tuvo un conjunto de cifras que están lejos de la realidad, pero él se aferró de ella y la dijo frente al país. Pero eso nos trae una gran dificultad, porque aunque dijo algunas verdades
el momento que vi el país, que le decía al principio, de la falta de confianza y credibilidad, tira por el piso Todo lo que dijo. datos interesantísimos que él pudo dar ahí. Porque la gente realmente no cree. No cree. Y si te fijas, 10 minutos después de haber terminado su alocución, ya las redes sociales estaban mandando los tics, las informaciones, las cifras que él dio ahí en ese discurso, a todas las redes. Me llegaba y digo, bueno, es decir, estaba preparado esa respuesta en su militancia, en sus grupos, difundir la obra de gobierno de Danilo Medina, porque él está frente al pasado, no exactamente frente al porvenir y frente a las grandes demandas que tiene la población dominicana. No, y comieron con su dama, porque tuve el privilegio de que la oposición, en el caso de los legisladores, salieron del salón de la Asamblea, o sea que ahí mismo no tuvo la reacción de los partidos de oposición. O sea que yo entiendo que eso es un elemento que yo no lo vi positivo, porque usted tiene que estar ahí para usted defender lo mismo que tú estás diciendo ahora. ¿Cómo tú interpretas esa parte de la oposición que no fuera? Bueno, mira, eso es un acto solemne. Después de ellos abrir la legislatura, ellos abandonaron el salón. Yo pienso que es una medida política, que era una forma de rechazar al gobierno, al presidente de la República, de cara a lo que pasó el día 16 en las elecciones, donde la mayoría del pueblo dominicano entiende que el responsable es el gobierno de la República Dominicana. Está esperando una respuesta también. Claro. Por lo tanto, esa es una medida política que a mí me parece correcta desde el punto de vista de la oposición. Porque si tú eres se siente el principal, si la población y ellos entienden que el gobierno es el principal responsable, y lo es, porque el Poder Ejecutivo es el garante de la institucionalidad del país, y está rota. Es decir, él debió tener más énfasis. Ellos tuvieron razón porque él ni siquiera se refirió de manera clara, no llevó la confianza que la población esperaba de un mandatario, porque él es el presidente de todos los dominicanos, no de una parte. Leandro, pero yo entiendo que tú, en ese caso, ok, tú tienes tus razones, pero usted como oposición no le puede dar el escenario solo al enemigo, porque ahí es que tú tienes que enfrentarlo. Pero es una forma de darle, es que ahí no, eso es un acto solemne. Eso fue como una forma de protesta. De protesta. De protesta. Era sumarse a la protesta que estaba en el otro lado. No estoy conforme con lo que sucedió claro, en las elecciones, nadie ha dado respuesta, porque el pueblo, ellos son también parte del pueblo. Claro. Y el pueblo está esperando una respuesta de lo que pasó el 16. Sorprendió mucho que, comenzando el discurso, Danilo abordó ese tema. O sea, demandando transparencia a los organismos que están investigando el supuesto sabotaje de la Junta. Y yo te voy a Junta. hacer una pregunta y se la hago a los amigos televidentes. ¿Quién creyó que fue sincera esa posición del presidente de la República? No. Era una forma de salir de paso, pura y simple. Su oportunidad era poder dimensionar en la forma en que lo hizo su obra de gobierno, que él asume que es una gran obra para el país. Él. Más no lo ve así la población dominicana. Pero los puntos esenciales en ese discurso que la gente se quedó esperando fue: Danilo no tocó el tema de la corrupción. No solamente de la corrupción. Danilo no tocó el tema de la deuda pública, que Danilo controla la deuda en 27 mil millones de pesos, cogió 20 mil millones de pesos prestados en estos 8 años. Danilo no habló, por ejemplo, de la impunidad. ¿Y cómo Danilo se atreve, escúchame Leandro, a decirle a este país que el feminicidio ha bajado un 19%? ¿Y dónde es que ese señor vive? Pero no solamente eso. Decir, aprovecharse Y la inseguridad. Para, bueno, yo te dije los 3-4 temas graves. Sí, el problema de la seguridad del país, el problema de la deuda que tiene que agotada este país, el problema de la corrupción y la impunidad conjunto, que era una de las principales demandas que estaba al frente de la Plaza de la Bandera. Es decir, Sí. y se dedica, tienes el tupés de decirle a este país que Punta Catalina es la panacea número 1 del país después de haber pasado el mayor escándalo de corrupción que provoca la impunidad y la corrupción en este país. Históricamente. El más grande de toda la historia, sin que el país crea nada sobre lo que dio sobre eso, decir que esa fue la panacea del país. Es decir, estamos ante un momento extremadamente en canales diferentes. ¿Sí? Los códigos entre el gobierno y lo que está pensando la sociedad son totalmente diferentes.
sea, que están divorciados. Totalmente Ambas divorciado. cosas. Totalmente divorciado. ¿Tú crees que ha bajado la inseguridad ciudadana? Pero ¿y cómo va a bajar? Sí, lo que pasa es que ¿Y por qué le miente al pueblo así? bueno, yo no puedo decir que lo miente, él dijo su verdad. Claro, Estamos Sí, en una época sí, pero la verdad de él no es la realidad, porque aquí sabemos que aquí la inseguridad, tú tienes miedo hasta de cuando tú estás abriendo el portón de la marquesina de tu casa para irte al trabajo, tú sientes miedo. Señores, Vamos a ser claros. lo que pasa en este aspecto, Minaya y Leandro, es que ese fue su último discurso. Claro. O sea, ya Danilo, por ejemplo, lo que vuelve a entregar el 16 de agosto de este año, o sea, la presidencia de la República, es que sea ganador. Entonces, él diría, bueno, pero lo último que uno hizo es lo que se le queda a la gente. Así es. Entonces, en materia de metáfora, el discurso para mucha gente llenó las expectativas, pero en el caso de nosotros que manejamos números y que tenemos informaciones, no. Por eso yo le decía que el discurso fue bueno y también malo. Es decir, para sus adeptos, Oh, sí. él elevó... Fue un discurso más político claro, que otra cosa. Totalmente político. Él elevó el ánimo a su grupo. Pero yo lo iba hablando hasta de construcción de obras. Sí, promesas. Promesas con usted lo que le queda. Pero óyeme, yo me sorprendo porque yo paso 2 y 3 veces al día por la ecológica y he anunciado en el discurso de que son de la obra que va a inaugurar en estos días. ¿Tú me entiendes? O sea, Vámonos a la pausa, señores, y regresamos con otro tema de actualidad. Adelante, señor director. Sigue disfrutando de EN Televisión, ahora y siempre. Lo que tienes que ver. Señores, seguimos aquí un programa bastante dinámico, haciendo un resumen de lo que han sido los principales hechos noticiosos, de lo que fueron y lo que será noticia. Estamos conversando con el periodista Leandro Campos, un experto en materia de comunicación política y en otros puntos que tienen que ver con la comunicación. Leandro, vamos a analizar la parte que tiene que ver con esos 3 organismos que están investigando el supuesto sabotaje de lo que habla el gobierno y de lo que hablan de los partidos políticos. ¿Tú tienes confianza en esos organismos que están haciendo esa investigación? Bueno, lo primero es que es penoso, doloroso y vergonzoso que el país haya tenido que recurrir a esos organismos para resolver un problema para el cual tiene una institución, tiene personas y le paga durante mucho tiempo para que cumpla una función. Por lo tanto, al momento de el país recurrir ante la Unión, ante el IFES y posterior la OEA, debió dar una respuesta en términos particulares de los organismos internos de acá, y no lo hicieron. Ni lo hizo el gobierno, ni la Junta tampoco. Ni lo hizo la Junta. Por lo tanto, ellos se desautorizaron para seguir arbitrando un proceso. Sin embargo, eso es grave. Pero está clarísimo. Es grave. Si hay una jugada y los árbitros no dicen nada, no está bien, vamos a continuar el juego. Pero digan primero qué pasó. Luego, sí, eso deja muy maltrecho a nuestro país de manera institucional y como sociedad. Segundo, en lo que puede decir Uniores o IFES, yo pienso que tienen aval internacional, lo han hecho en otros países dándole seguimiento. Ahora, yo pienso que los resultados puestos en distintas coyunturas en diferentes países de América Latina por la OEA son de triste recordación. El caso de Bolivia recientemente. Claro, no solamente de triste, penosa recordación, porque la OEA es un organismo que a mí de manera particular que no es creíble, no me inspira confianza y no espero nada que beneficie al país de cara a los resultados de esa investigación. ¿Tú crees que para la salud del mismo proceso electoral, ahora para el 15 de marzo y luego las elecciones presidenciales del 17 de mayo, debe darse el informe antes de las elecciones ahora municipales? Debiera. Pero si no es creíble. Debiera darse el informe, pero ahí yo pienso que lo que va a pasar es que eso va a ser borrón y cuenta nueva. ¿Cómo así? Es decir, la OEA no va a subvertir el orden establecido acá en República Dominicana.
no va a venir ahora a decir que aquí hubo X cosa y que hay que tomar Que alguna fue la decisión. que la autorizó la invasión la vez aquí en el país. Claro. Ahora, si hubiese sido en Venezuela, o hubiese sido en Bolivia, como en efecto, o en otros países donde los intereses de la OEA de esta coyuntura tuvieran mayor, hubiesen dicho de una vez que eso fue un desastre, de una vez lo dijeron. Ahora, aquí van a decir que eso fue mínimo y que fue un problema técnico y que hay que seguir, porque ellos no van a subvertir el orden en República Dominicana. Ellos estaban aquí, supuestamente Claro. como observadores. Y de las debieron elecciones. saber lo que pasó ahí. Y debieron por lo menos dar un informe de eso. Sí. Y nadie habló. No. Tú es decir, hablabas ahorita de los árbitros que dijeron no pasó nada y hay que seguir jugando. Pero lo más grave del asunto es que vamos de nuevo al mismo juego con esos mismos árbitros. sí, es doloroso porque aquí, como te decía en principio, aquí hay una crisis de confianza. Y tanto la Junta Central Electoral como el Poder Ejecutivo, llámese la Presidencia de la República, en su condición de dueño de la responsabilidad de la institucionalidad, al final de cuentas el Poder Ejecutivo, el gobierno, han renunciado a su responsabilidad. Si nadie le ha dicho al país lo que pasó fue esto y lo otro. Por lo tanto, hay un aumento, un ensanchamiento de la crisis de credibilidad y la población dominicana ha pedido más respuesta, sin embargo, ninguna ha sido satisfecha hasta el momento. Y estamos obligados a buscar una salida, pero no se ve al final cuál será, porque esto puede desencadenar en problemas mayores para el país. ¿Fue correcta la decisión de la Junta Central Electoral de suspender el director de informática después de este proceso? Mira, estaba obligada la Junta en ese momento, aunque lo que ellos querían no era eso. Pero realmente. no fue tarde la suspensión. Sí, porque es que la Junta no se manejó de manera transparente frente al país. Siempre quiso buscarle como la vuelta. ¿Cuáles son las expectativas que tú tienes en estas elecciones ahora con voto manual, ahora el 15 de marzo? Yo pienso que después de tantos reclamos de la sociedad dominicana, los que aún tienen el control de administrar este proceso están en la obligación histórica de salir de manera bien de este proceso. Es decir, el país no se puede dar el lujo de que haya más problemas ahora en estas elecciones. Para el uso de los escáneres, para la transmisión de las actas de los diferentes colegios electorales, ¿qué te parece a ti esa medida? Mire, eso es una cosa penosa, porque ese señor que dirige la Junta, que... Pero fueron los partidos que se pusieron de acuerdo. Él dijo el día cuando él asumió la responsabilidad de la Junta, no, eso no sirve, eso fue un dinero votado. Sin embargo, ahora, no puede decir que esos escáneres sirven ahora para transmitir las elecciones, sí. Porque vamos a estar claros, la anterior Junta Central Electoral jugó un papel tan penoso como esta. Sí, es cierto. No fue nada diferente, es decir, la Junta de Rosario no fue casi nada diferente. La única diferencia fue que esta suspendió las elecciones. Pero aquellos tuvieron tanta falta de transparencia como esta, igualita. Y la anterior también. Es decir, aquí les repito, entiéndanme, la credibilidad está rota. Porque los actores que le han correspondido no han jugado su papel. Sin embargo, ya la sociedad dominicana está empoderada frente a eso. Y está reclamando transparencia, está reclamando más democracia. Y ellos están obligados a hacerlo, no porque quieran, sino porque la sociedad le está pidiendo eso. La escogencia de doña Margarita como vicepresidenta de Gonzalo Castillo, que la gente hizo que fue de tiempo, pero lo que se habla también que el PLD quería dar como un efecto, crear un efecto con toda la investida que tiene encima del gobierno y del candidato. Mira, sin lugar a dudas, Margarita es una de las piezas de mayor valor en la República Dominicana, y así lo han dicho todas las investigaciones. Ahora bien, eso necesariamente se puede traducir en beneficio para el candidato del PLD, porque los momentos políticos son diferentes y hay lo que se llama una tendencia demasiado predominante en el país, y el PLD estaba obligado a dar un golpe de efecto
y utilizó su mejor pieza. Ustedes saben jugar ajedrez y el país también. Yo le voy a decir una cosa. Cuando tú sacrificas la dama en el juego de ajedrez, es porque tú estás al borde de que te den el jaque mate. Oye, Solamente la utiliza, sí, tú te quitas de la dama cuando tú tienes para evitar el jaque mate, nada más. Y eso es altamente peligroso. sí, porque te quedaste sin dama. Sin dama. Cuando tú te quedas sin dama, tú estás a expensa del contrario. Cualquier cosa puede pasar. Porque si tú vas a sacrificar algo, tú sacrificas un alfil, un caballo o una torre. Pero cuando tú te ves obligado a sacrificar a la dama, es porque tú no tienes otra salida. Pero ¿ha recibido sus efectos positivos, a tu parecer? Tiene que aparecer. Hay que esperar las mediciones de los próximos días. Tiene que aparecer algún tipo de beneficio, porque esa era la mejor pieza que el PLD tenía. Si tú, por ejemplo, te haces una encuesta en las redes sociales, eso ha sido fatal. Hay que verlo real, porque en materia de encuesta, y esa es una de las cosas que yo puedo hablar, nunca tú te puedes dar el lujo de darle aquiescencia a una encuesta que se dé en las redes sociales. Hay que ver las encuestas reales. Sí, estoy de acuerdo con Leandro. Y yo no sé si realmente Margarita pueda transferir su potencial, su valoración hacia el candidato del PLD, Gonzalo Castillo. Porque es que en la situación que hay en el país, necesariamente, no sé si ella lo puede transferir, como no ha podido transferir el presidente de la República a su candidato. Su simpatía. Su simpatía, es que eso no es así, eso no se juega, eso no es tan fácil. Hay que medir muchísimas variables de las que se dan en el proceso para uno entender eso. Yo entiendo que no le surte ningún efecto de simpatía al candidato porque es que Margarita no tiene estructura dentro del PLD. Ahora, si tú miras con una persona que tiene estructura dentro del PLD, bueno, sí, se suma con su gente, pero Margarita es muy potable, pero es potable. Es que no es un problema de estructura. Ahora mismo en el país el problema no es un problema de estructura, es un problema de sentimiento, y es lo que la mayoría de los políticos no han entendido. Es decir, se trata de un nivel de conexión de los actores políticos con el sentimiento de la gente. Y ahora el sentimiento de la gente está exacerbado, y decía al principio, con un problema de tendencia anti-gobierno, anti-PLD. Y quizás en otro momento Margarita hubiese sido una pieza extraordinaria para el gobierno, pero ahora yo no estoy tan seguro que lo sea. Yo entiendo como que eso fue un palo de ahogado. Como estos gallos no que ya lo están mismo muriendo. que Bueno, yo te dije, recuérdate la dama. la dama, si tú En estás... ajedrez, si tú sacaste la dama fácilmente, cualquier cosa te puede pasar, porque No, ese es tu arma. Un hecho histórico universal, porque aquí ningún país, tú chequeas ningún país y que la esposa de su esposo, que es candidato por un partido, entonces la esposa es vicepresidenta por otro partido en contra de su esposo. Sí, es un acto Esas son de las cosas que se dan en este país. Sí. Leandro, ¿qué te parece la protesta frente a la casa del presidente de la República? Mira, aquí vivimos una cultura de falta de libertad. Y el trujillismo todavía aquí sigue Yo muy veo presente. que lo hacen en otro país y nada Pero pasa. al edificio de Donald Trump en Estados Unidos le llevan muñecos y le ponen muchísimas cosas. Y, en la misma, y en se la lo casa- ponen frente a su casa. Y en la Casa Blanca, eso Sí. es a diario. Es decir, aquí no estamos acostumbrados a esos ejercicios de libertad y de expresiones de los países. Y debemos acostumbrarnos a que suceda eso. Yo recuerdo al doctor Peña Gómez cuando se iba allá a la Casa Blanca, el Capitolio, con un megáfono a vocear y nadie se metía con el doctor Peña. Es decir, pero yo pienso que todavía ese es un escenario que nosotros debemos ir aprendiendo cómo se hace, pero tampoco se debe faltarle respeto al presidente de la República, y eso no creo que se lo Se lo falte. está faltando. Pero que eso nunca pasó, porque eran personas que simplemente estaban pasando por la acera donde vive el presidente. O sea, que ahí nadie se paró a protestar, Y él tiene el pero derecho, cuando, hay la libertad de tránsito. escúchame, pero cuando se estaba pidiendo la reelección del presidente, eran llevadas las personas allá en autobús, sí, sí. y nadie se Y no metió pasaba con, nada. nadie se metió con eso. Claro. Ahí vi que uno de la seguridad le rompieron una pancarta a una jovencita, que inclusive se hizo viral ese video. Es un exceso que en nada favorece Nada eso al ayuda. gobierno. O sea que... Lo que pasa es que nuestro organismo de seguridad y nuestros guardias y policías no tienen cultura democrática. Nada más ni lo entienden, porque no le han enseñado eso. Y ese gesto de ese cabo que desertó de la Policía Nacional, ¿qué te parece? Bueno, yo
Veo que alguna bocina del gobierno lo vinculan de que le dieron 300,000 pesos y eso, a tu parecer. No, yo no, ni siquiera me gustaría emitir juicios sobre un caso como ese, porque es un caso muy aislado. Eso no es una expresión de quizás de los sentimientos que tengan los militares, sino de la situación que vive el país. Ese muchacho se sintió quizá motivado, ¿verdad? Diría yo, porque no tengo todos los elementos de juicio ni para juzgarlo, ni para evaluar lo que fue su actuación en ese momento. Él es una persona como nosotros. Sí, él pero, está enfrentando la misma situación que enfrentamos nosotros. Algo Claro. histórico, en mi edad yo no había visto eso. No, yo tampoco hubiera visto eso. O sea, que tiene su Es parte del proceso de cambio que vive República Y este Dominicana. muchacho que cogió las redes para hablar de sueldo cebolla, ¿cómo también es que llamaba? el militar ese Edauri Gómez. está sí. preso, me No, parece. ya está suelto, pero tuvo ¿Tú por un crees problema- que eso sería una emboscada a la cárcel de ese joven? O en realidad, porque no sé la causa que fue No, él estuvo por un problema de violencia de género, pero no quisiera yo entrar ahora en esos detalles con ese muchacho y enfocarme en cosas más más sí. importantes. No que no sea importante, pero el país vive un momento interesante. Ya no me estoy haciendo señas. Yo quisiera enfocarme en ¿Qué le espera a la República Dominicana en este proceso? Ahí voy. Mira, el gran desafío de la República Dominicana en este proceso, ahora primero es que no se rompa la tasa. Es decir, que la crisis de confianza, de credibilidad que existe, no llegue a una crisis política y que los órganos institucionales se van invalidados de cumplir con su rol. Yo pienso que hay que seguir llamando a que las instituciones cumplan su papel. Y esa responsabilidad es de la Junta y es del gobierno en sentido general. Y segundo, y es lo más importante, es que hay un despertar en el país y ojalá que eso pueda seguir para que la democracia pueda crecer. ¿Está el sector empresarial en condiciones de encabezar un diálogo con gobierno y oposición? El sector empresarial está invalidado hace tiempo, porque yo he sido parte. Oye, pero Leandro, nos jodimos en este país. Bueno, yo repito por quinta vez en este programa, hay una crisis de confianza porque el sector empresarial se ha dedicado en los últimos años a beneficiarse de manera muy jugosa de De los gobiernos. los gobiernos. Es decir, no han jugado un rol verdaderamente como le corresponde, de liderar que a quien más les conviene que el país esté en paz y tranquilidad es al sector empresarial. ¿Qué le ha pasado a la Iglesia Católica? Como que yo veo como que ha asumido la propuesta de diálogo como muy tímida. Brevemente, por yo, que estamos sobre tiempo. yo terminé, por lo mismo que le dije, aquí la credibilidad está rota. Y todo, Pero la Iglesia también. Claro, pero eso hace tiempo. por la que más Leandro, un mensaje final al pueblo dominicano. hay que creer en el país. Y ese ejemplo de los jóvenes y de la clase media que se ha expresado debe servir para que este proceso salga bien y sobre todo que trascienda. La democracia va creciendo. Brevemente, si tuviera a Dios de frente, ¿qué le diría? Adiós. Ajá. Que mire lo que está pasando en el país. Gracias, man. Leandro, muchas gracias. Leandro Campo, periodista, consultor y experto en comunicación política. Y amigo mío. Y amigo tuyo. Señores, a ustedes muchas gracias por habernos acompañado en este día. Mercado y Sociedad se despide hasta el próximo sábado. Buenos días. EN Televisión, lo que tienes que ver.